Pues bien, hermanos, como saben, estamos por la gracia de Dios llevando una serie que se llama El varón como sacerdote de hogar. Gracias, hermanos. El tema, hermanos, es el tema número 7 y lleva por título Consagrados para Dios en nuestro hogar. Hermanos, para eso yo les voy a pedir que por favor me acompañen a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16, hermanos. Voy a estar leyendo algunas otras versiones. Si usted las tiene, pues ahí las puede leer. Y si no, pues igual en Reina Valera, hermanos, ahí las puede usted leer, igual las puede apuntar, igual se va a quedar también grabado, hermanos. Amén. Primera de Pedro 1, del 13 al 16. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Hermanos, pues en reverencia a nuestro Señor, vamos a ponernos en sus manos en esta noche primero que nada, amén. Les voy a pedir que me acompañen, hermanos, ahí en su hogar, ahí donde usted se encuentre. Señor, una vez más venimos pues agradecidos, Señor, en esta tarde, Señor, por tu bondad, tu misericordia que has tenido con nosotros, Señor. Te ha placido que pues una vez más tengamos esta reunión, Señor, de manera pues así virtual, Señor. Pero pues mi Dios, ayúdanos en esta noche, Señor. Sabemos que nos vas a hablar, me hablaste a mí, Señor, y sé que les vas a hablar a mis hermanos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, mi Dios, el que me ayude, Padre, en esta noche a hablar tu palabra, Señor. No a hablar cosas humanas, no a hablar cosas de mi corazón, no, Señor, sino a exponer únicamente tu palabra, Señor, porque es la que cambia, es la que transforma, Señor, con nuestros corazones, mi Dios. Yo te pido que a mis hermanos, pues tu Espíritu Santo les hable, les dé entendimiento, Señor, en esta noche, Señor, para lo que tú tengas para nosotros, mi Señor, y por cualquier otra persona, cualquier otro hermano que vaya a ver esta enseñanza en cualquier otro día, mi Señor, también por él te pedimos, por esa persona que vaya a mirar después, mi Dios. Manifiéstate, Señor, a través de esta predicación, de esta enseñanza, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, mi Dios. Amén, amén. Pues bien, hermanos, a manera de introducción, hermanos, consagrados para Dios en nuestro hogar. Primero, hermanos, es necesario entender esta palabra, hermanos. Tal vez algunos ya la conocen, ya la han escuchado, tal vez algunos otros no. Pero déjenme decirle, hermanos, qué es lo que significa esta palabra, porque el tema de consagrados para Dios en nuestro hogar. Necesitamos entender esta palabra, hermanos, y esto será nuestra introducción ya para entrar de lleno a los versículos que hemos leído en un principio. Y fíjense, hermanos, les voy a decir el significado de la palabra consagrado. Hermanos, según el diccionario, un diccionario bíblico, era un acto acerca de personas u objetos separados para Dios. Todo aquello, hermanos, hablando del Antiguo Testamento, que se consagraba para Dios, era apartado para un servicio especial, para un servicio para el Señor. Y hay palabras, hermanos, que son similares también a la palabra consagrado. Y es la palabra, por ejemplo, santo, apartado o dedicado. Estas tres palabras, hay otra, hermanos, nada más que, bueno, ahorita no la tengo aquí, pero santo, apartado o dedicado o consagrado, hermanos, son palabras que tienen que ver con esto. En el Antiguo Testamento, hermanos, todo aquello que era apartado para Dios, se consagraba, era santo, hermanos. Ahora le pertenecía a Dios. ¿Por qué? Porque era algo que se iba a usar para su servicio. Cuando una persona, hermanos, era consagrada, tenían que vivir también ellos de acuerdo a lo que Dios exigía, de acuerdo a sus leyes, a sus estatutos, a todo lo que Dios decía. Esta consagración, hermanos, de personas u objetos, la vemos desde el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. Y es aquí, hermanos, donde nosotros como sacerdotes de hogar, pues entramos en la consagración. La clase antepasada, hermanos, veíamos que Cristo es nuestro sumo sacerdote, que ahora, hermanos, Él es el que nos santifica. Ahora hemos sido nosotros apartados para el Señor.
¿Esto cuándo fue? Esto fue, bueno, entramos en un proceso de santificación en el momento que nosotros pues creímos en Él, en el momento que el Señor perdonó nuestros pecados. Y cuando entregamos nuestra vida a Él, hermanos, cuando nos entregamos a Él, pues ahora estamos presentando un servicio a Él, pero debe ser un servicio santo. Hermanos, tal vez el Señor nos ha llamado a servirlo en algún ministerio dentro de la iglesia, ya sea la predicación, ya sea la alabanza, ya sea la administración, ya sea el mantenimiento, ya sea como mujeres, como maestros de niños. Hay diferentes ministerios, hermanos, que el Señor, pues para edificación de su iglesia, ha levantado. Pero para nosotros, hermanos, como varones, como sacerdotes de hogar, pues también hay uno que es muy, muy importante, hermanos, que es el que debemos de llevar. Y precisamente es como lo decía ahorita, es en el hogar, es como esposos, es como padres, es dentro de nuestra familia, hermanos. Ahí tenemos también, el Señor nos ha dado un ministerio ahí. Y ahí también tenemos que llevar un servicio santo a Dios, un servicio dedicado a Dios. Hermanos, hoy vemos más que nunca que los valores en el mundo se están deteriorando, hermanos, se están decayendo. Pues claro, son valores pues humanistas, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, vemos cómo el mundo quiere arrebatar a nuestros hijos. Ya lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, a través de las ideologías, en las escuelas, a través de la televisión. A nuestros niños quieren confundirlos, hermanos, a través de programas que aparentemente son de niños, pero sabemos que Satanás está detrás de todo eso, hermano. Hoy vemos leyes que están legislando, por ejemplo, a favor de que padres que quieran, pues, que queramos enseñar a nuestros hijos en la palabra de Dios, de veras, hermanos, que vayamos a la cárcel. O sea, todo este tipo de cosas son contrarias. ¿Por qué? Porque es el mundo, hermanos. Pero aún en medio de todo esto, hermanos, nosotros debemos ser sacerdotes de hogar, que presentemos un servicio santo para Él, no un servicio consagrado al mundo, sino un servicio a lo que dicta el mundo, a lo que el mundo dice, sino un servicio consagrado a Dios. Debemos de vivir un servicio apartado del mundo. Y fíjense, hermanos, aplicando lo que leímos al principio, pues debemos ser santos, hermanos, porque ahora nosotros servimos a un Dios santo. Hoy en día, hermanos, esta palabra está cada vez más alejada de muchos púlpitos, está cada vez más alejada de muchas iglesias, está cada vez más alejada de muchos miembros de la iglesia, hermanos, pero también esta palabra de consagración está también alejándose, hermanos, de nuestros hogares, de muchos hogares cristianos, de las familias, donde, como les decía ahorita, pues los valores espirituales, la palabra de Dios se está cambiando para amoldarse al mundo. Hoy en muchos hogares cristianos está dejándose de buscar la santidad de Dios, está dejándose de buscar en muchos casos la consagración a Dios, hermanos, porque podemos pensar que la consagración a Dios, que la santidad, podemos llegar a pensar que eso es para el pastor, que eso es para los que predican, que la palabra santidad, que la palabra consagración es únicamente para los que están en algunos ministerios visibles, por así decirlo, pero que el resto de la congregación no debe de vivir así. Y como hijos de Dios, el llamado a vivir consagrados es para todos. Es para nosotros como sacerdotes de hogar, es para nuestras esposas que son cristianas y es para nuestros hijos que ya son cristianos también. ¿Cuántas veces, hermanos, ha pasado que nos hemos subido, y de veras, no lo digo por nadie, ni nada, hermanos, pero cuántas veces nos ha pasado que nos subimos, por ejemplo, a algún carro y cuando se prende, pues se prende el radio, ¿no? Y se pone ahí música que no son alabanzas, es música del mundo. Miren, hace unos años atrás, hermanos, hace algunos años atrás, no sé cuántos, pero bueno, íbamos a un evento al bosque, acabamos de salir era un domingo, hermanos, y acabamos de salir de la iglesia. Entonces, el encargado de jóvenes nos llevó, es otra iglesia, ¿verdad? Obviamente. El encargado de jóvenes nos llevó a un evento, a un parque, el encargado de jóvenes que acabábamos de salir de la iglesia. Entonces, cuando llegamos al parque, hermanos, había bocinas en ese parque, pues como era domingo familiar, había mucha música. Y me acuerdo que cuando llegamos ahí estaba una canción, bueno, no, ya no me acuerdo cuál era, pero en fin, sale sobrando. Pero de lo que sí me acuerdo, hermanos, es de que el líder o el encargado de jóvenes, en cuanto entramos y escuchó la canción, se puso a cantarla y volteó nada más y nos dijo:
lo siento, pero esa canción me encanta. Así me dijo, hermano, esas palabras no se me olvidan. Y me acuerdo que pues yo tenía como, no sé, 17, 18 años, pero me acuerdo que esas palabras a mí me impactaron, hermanos, porque yo dije, el líder de jóvenes le gusta a tal grupo. Pues entonces se puede, entonces es normal. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, nos amoldamos al mundo y la palabra consagración, la palabra santidad, pues la vemos como algo que ya pasó de moda, como algo que ya no es, y que podemos tener ese tipo de conductas. Si no es así, hermanos, muchas veces o a veces pasa que dentro de las iglesias suenan los celulares. Dicho sea de paso, hermanos, hay que apagar los celulares dentro de la iglesia, hay que ponerlo en modo avión, hay que ponerlo en sonido, o para que no haga ruido. Pero si puede apagarlo, apáguelo. Pero ¿cuántas veces no ha pasado, hermanos, que dentro de las iglesias suena algún celular de algún hermano, de alguna hermana, y suena música del mundo? Eso, hermanos, pues quiero aclarar, en personas nuevas, en personas visitantes, pues todavía se puede entender, pero ya en cristianos que ya tenemos ya más tiempo avanzando, pues no es lógico, hermanos, es un pecado delante de Dios. El Señor, hermanos, nos ha delegado una responsabilidad a nosotros como sacerdotes de hogar. Muchas veces, hermanos, nosotros mismos hemos ido cambiando poco a poco, hermanos, la santidad de Dios en nuestro matrimonio también, con nuestra esposa, hermanos, en nuestra intimidad. Somos la mayoría hombres que no son de acuerdo a la palabra de Dios. A veces, hermanos, nos aprovechamos tal vez de nuestras esposas en algunas áreas, olvidando que debemos tratar a nuestra esposa, hermanos, muchas veces como a vaso más frágil. Y todos hemos fallado, hermanos, todos hemos fallado. Por eso la palabra de Dios es para mí, es para ustedes y es para todo aquel que la oiga. Hermanos, ¿cuántas veces hemos ido olvidando que debemos entregarnos a nuestras esposas en el orden establecido por Dios? Hemos ido rebajando, hermanos, y no estoy generalizando, estoy diciendo que todos ustedes y que yo, pero son cosas que pueden pasar en nosotros, hermanos. Podemos ir rebajando la santidad de Dios, y no que Dios deje de ser santo, sino que nosotros, hermanos, hemos rebajado el concepto de santidad y podemos ir acomodándolo conforme a nosotros queramos. Por ejemplo, con nuestros hijos, hermanos, podemos caer tal vez en ser demasiado permisivos, podemos caer en una falta de atención. A veces no nos damos cuenta, hermanos, que el mundo está inundando a nuestros hijos, porque no estamos al pendiente, no estamos siendo sacerdotes que estemos pues allá al pendiente de qué escuchan, qué están viendo, con quién están hablando. Hermanos, como padres, el Señor nos va a pedir cuentas de todo eso, hermanos. El mundo está queriendo inundar el corazón de ellos, hermanos, y a veces nosotros nos preguntamos, pues, ¿por qué pasa eso? A veces no entendemos, hermanos, por qué a nuestros hijos, y desde chicos crecieron en el Evangelio, por qué ellos pues comienzan a desviarse. Como les digo, no estoy generalizando, gracias a Dios por todos los jóvenes que hay. Pero muchas veces comienzan a alejarse, comienzan a mirar cosas que no deben, comienzan a escuchar cosas que no deben. Y nosotros nos damos cuenta y no hacemos nada. Muchas veces vemos que nuestras esposas comienzan a dejar de orar, comienzan a dejar de leer la palabra, comienzan a mirar pues telenovelas donde solo promueven la promiscuidad, el adulterio y la fornicación, porque de eso tratan todas las novelas, hermanos. Y comenzamos a ver que nuestras esposas pues caen en todo esto, y a veces pues no aconsejamos conforme a la palabra de Dios, no de regañarlas y de gritarles y decirles no veas eso y te apago la tele, no, sino de con la palabra de Dios pues aconsejarlas que eso no es correcto. Ahora, hermanos, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros como sacerdotes? Bueno, hermanos, pues a la luz de la palabra de Dios, pues Él nos va a hablar. Y miren, hermanos, vamos a ver unos ejemplos de consagración para entender más esta palabra. Y si usted y yo pues somos cristianos, pues esta palabra, hermanos, es para nosotros como sacerdotes de hogar. Es para nosotros, hermanos. La consagración debe de ser una manera de vivir de todo cristiano. Hermanos, nosotros hemos sido llamados a vivir consagrados para Él. Y vamos a mirar, hermanos, cómo por unos textos bíblicos, como les dije del Antiguo Testamento, vamos a mirar cómo el Señor, por ejemplo, cuando estableció el sacerdocio, fue al primero al que le exigió santidad, fue al primero al que le exigió consagración, fue al primero al que le dijo que tenía que ser apartado, a aquel que iba a ser el intermediario entre Dios y entre el pueblo, hermanos. Fíjense, vamos a ver unos textos y luego nos regresaremos a los versículos principales, hermanos, para entender más
cómo es prestar y cómo debemos de servir a Dios de una manera consagrada. Por ejemplo, en Éxodo 28:41, acompáñeme ahí por favor, yo lo voy a ir leyendo. Éxodo 28:41, vamos a ver unos tipos de consagración. Éxodo 28:41, y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Ahora voy a leer Éxodo 30:30. Fíjense el orden, hermanos. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Hermanos, Dios escogió a Aarón, hermano de Moisés, para ejercer el sacerdocio. Moisés, hermanos, en cierta manera él venía desarrollando este servicio o esta función, pero ahora, hermanos, ya de manera oficial, ya establecido por el Señor, Aarón iba a ser el sumo sacerdote delante de Dios y del pueblo. Y en estos pasajes, hermanos, vemos cómo el Señor le estaba dando indicaciones a Moisés sobre vestir y sobre ungir a Aarón y a sus hijos. ¿Para qué? Pues para que se consagraran para Dios. Es decir, ahora ellos debían o tenían que vivir apartados del mundo y apartados para Dios. Ahora ellos, hermanos, tenían que vivir vidas diferentes, ellos tenían que ser diferentes. Al Dios haberles delegado esta responsabilidad, ellos tenían que tener vidas santas, apartadas de lo impuro. En el libro, por ejemplo, de Levítico, ahí vemos las instrucciones o las ordenanzas que el Señor les dio. Y ahí también están las ordenanzas que el Señor le dio a los sacerdotes. En la otra clase también mirábamos cómo pues los sacerdotes, ellos no debían de contaminarse, mas sin embargo ellos también eran hombres pecadores, y cada vez que presentaban sacrificios por el pueblo, y por los pecados del pueblo, y por sus propios pecados, hermanos. Es evidente, hermanos, que el Señor, al llamar a Aarón al sacerdocio, el Señor estaba demandando en él una vida santa. El Señor le había dicho a Moisés que ahora tenía que darles una vestidura. Bueno, ahí tiene mucho significado, y el Señor le había dado sabiduría a unas personas para que hicieran sus ropas y para que lo vistieran. Aarón, hermanos, debía distinguirse a los demás, pero no en una manera de sobresalir, de yo soy el sumo sacerdote, no, sino porque él se iba a presentar delante de Dios. Él no podía presentarse con ropas inmundas o sucias delante de él. Aunque toda esta vestimenta, hermanos, como les decía ahorita, pues tiene mucho significado, pero ahorita no es el tema. Vemos la importancia de la manera en la que nosotros pues debemos de presentarnos delante de Dios. Pero también, hermanos, vemos el orden de Dios. Siempre, hermanos, primero es al sacerdote, al varón, a la cabeza de hogar. Fíjense cómo leímos ahorita que Dios vistió a Aarón y a sus hijos. Dios ungió a Aarón y a sus hijos. Fue a Aarón primero, hermanos. Ese fue el orden que Dios estableció. Y es el mismo orden, hermanos, que Dios establece ahora con nosotros, como que el Señor nos ha prestado una familia por su misericordia. Es el mismo orden, hermanos. Nosotros como sacerdotes delante de Dios y delante de nuestra familia, es necesario que vivamos consagrados también al Señor, hermanos, apartados del mundo, porque fuimos llamados nación santa, nación apartada para Él, para su gloria, para su honra, hermanos. Otro ejemplo de la consagración lo vemos en Josué 6:19. Si quiere apuntarlo, Josué 6:19. Acuérdense que leíamos que el significado de la palabra es en cuanto a objetos y en cuanto a las personas. Dice: mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Esto, hermanos, fue después de la toma de Jericó, cuando el Señor se la entregó a Josué. Y vemos, hermanos, cómo ellos dijeron que estos objetos iban a ser consagrados a Dios, porque sería para el tesoro de Jehová. Es decir, le iba a pertenecer a Dios y por lo tanto debía ser consagrado. En 2 de Crónicas 31:6, y fíjense, hermanos, esto va a tener pues mucha importancia al final. En segundo libro de Crónicas 31:6, fíjense cómo dice: también los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y las depositaron en montones. Aquí, hermanos, vemos cómo el pueblo una vez más santificó la ofrenda para Dios.
Es decir, ellos apartaron para Dios lo que a Él le pertenecía. Una vez más, todo aquello que le pertenece a Dios, hermanos, tiene que conservarse consagrado, tiene que santificarse, tiene que mantenerse santo. Y también, hermanos, era necesario consagrar todo lo que el sacerdote usaría para el servicio a Dios, todo lo que había en el tabernáculo, por ejemplo, el altar, la mesa, el candelero, todo, hermanos, debía ser consagrado para Dios. ¿Por qué? Porque era para su servicio y porque le pertenecía a Él. Como les digo, al final vamos a entender esta frase más a detalle. Hermanos, entendiendo que Dios desde el principio, todo aquello que será usado para su gloria, para servirlo a Él, debe vivir consagrado, apartado o dedicado o en santidad a Él. Hermanos, podemos entender pues que esto es lo que el apóstol Pedro le dijo a los lectores. Y ahora sí, hermanos, punto número 1, vamos a ver enfocados en la gracia de Cristo. Bueno, voy a decir los 3 puntos. El número 1 es enfocados en la gracia de Cristo. El número 2, no viviendo conforme al mundo. Y número 3, viviendo consagrados a Dios. Así que el primer punto, hermanos, 1 de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hermanos, el apóstol Pedro escribió esta epístola a la iglesia que estaba pues dispersa por la persecución que había, hermanos. Eso ya lo hemos visto en otra ocasión. Ellos estaban pasando, hermanos, por situaciones muy difíciles, de cárceles, de inestabilidad, humanamente hablando. Eran tiempos, hermanos, donde el ser cristiano o donde los cristianos pues eran constantemente afligidos a causa de Roma, pero sobre todo a causa de Cristo, hermanos, por seguirlo ahora a Él. Ellos eran rechazados, se burlaban, pasaban muchas cosas, hermanos. El ser cristiano en esos tiempos era difícil y ellos, hermanos, podían flaquear en su fe y tal vez cuestionarse, hermanos, si realmente valía la pena seguir a Cristo. No de que Cristo no valiera la pena, sino que ellos humanamente, ellos podían llegar a tener esos temores o ellos podían llegar a tener esas dudas, hermanos. Tal vez padres de familia miraban que sus hijos necesitaban comer y estaban pues escasos de algunos alimentos. Tal vez eran épocas de frío, épocas de calor, eran épocas de incertidumbre. Aunado a todo esto, hermanos, pues las falsas enseñanzas que crecían cada día y se esparcían. Y en medio de todo este panorama, hermanos, viene un mensaje directo de parte de Dios. La expresión, por tanto, hermanos, que vimos en el versículo 13, era porque el apóstol Pedro, sabemos que inspirado por el Espíritu Santo, ya había dado unas instrucciones antes de este versículo acerca de la salvación, acerca de la esperanza por medio de Cristo, acerca de la esperanza de vida eterna. El apóstol Pedro, hermanos, evangelizó. Si nosotros leemos del versículo 1 al versículo 2, el apóstol Pedro, bueno, y continuando después del 16, pero lo que el apóstol Pedro hizo fue que estuvo evangelizando a la iglesia, animó a la iglesia por medio de la palabra de Dios, evangelizándola una vez más, recordándole por qué estaban ahí. Ahora, hermanos, ellos tenían una esperanza de vida, no importando la condición humana. Ahora ellos tenían una promesa de vida eterna. Venían recompensas de parte de Dios por la aflicción que ellos estaban pasando momentáneamente. El apóstol Pedro, hermanos, les declaraba acerca de una esperanza viva. Y aún en medio de todo lo que ellos pudieran estar pasando, las noticias que recibían, hermanos, tenían que ver con lo eterno, más que con lo terrenal. Las buenas nuevas, hermanos, de esperanza, de salvación, era mejor que todo lo que ellos podían estar escuchando de malas noticias. Y ellos, hermanos, pues era necesario que tuvieran un ajuste en sus pensamientos, un ajuste en sus ideas, porque tal vez podían estar teniendo temores, tal vez, como les decía ahorita, podían estar teniendo ciertas dudas. Y la frase, hermanos, ceñid vuestros lomos, tiene significado. Y fíjense, para entender esta expresión, voy a dar un ejemplo. Se imagina, varón, que viene su esposa y le comienza a platicar, pues, algunas aflicciones que está pasando, por ejemplo, las que trabajan. Le comienza a platicar algunas aflicciones, algunas o tentaciones de cualquier tipo, o situaciones que esté pasando de tristeza. O tal vez le esté diciendo, ¿sabes qué?
Pues he estado pensando que seguir a Cristo, pues he sufrido mucho y desde que sigo a Cristo estoy teniendo muchos problemas. O tal vez viene su hijo y le comienza a decir, como le diga, padre, papá, fíjate que estoy teniendo algunas tentaciones en la escuela y no sé cómo resolverlas, no sé cómo hacer. Y se imagina que nosotros le digamos, pues ciñete los lomos de tu entendimiento. Pues no nos van a entender, ¿verdad? Va a ser una frase que van a decir, pues ¿qué me está diciendo? Pues bien, hermanos, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esta frase, hermanos, de ceñid primeramente en los tiempos antiguos, es necesario entenderlo. Ellos vestían túnicas muy largas, hermanos. Ellos, por ejemplo, si se sentaban en algún lugar, pues se sentaban cómodos. Sus vestiduras pues se caían así, eran holgadas. Pero si ellos necesitaban hacer alguna actividad física, algún esfuerzo físico, ya sea de trabajo, o si simplemente se iban a echar a correr, o podemos decir, bueno, cualquier tipo de movimiento rápido que ellos hicieran, ellos necesitaban subir sus túnicas, hacer una especie como de un amarre, de manera que la túnica quedaba en forma, vamos a decirlo, hablando del tiempo de ahora, como de un short. Hacían un amarre y luego lo amarraban a la cintura y ellos ya estaban listos. Esta palabra habla de acción, de estar listos para lo que viene. De esta manera, hermanos, pues ellos ya podían estar preparados para lo que iban a hacer. Ellos ya tendrían libertad para centrarse en cualquier actividad. Entonces, hermanos, escuchando esto podemos entender que el apóstol Pedro estaba hablando de un estado mental de entendimiento. Lo que él les decía era que a pesar de todo lo que ellos estaban pasando, ellos estaban mirando cristianos en las cárceles, ellos estaban mirando cristianos torturados, ellos estaban mirando cristianos martirizados, llevados a coliseos como espectáculos y muchas cosas más, hermanos. ¿Se imaginan lo que podía venir a su mente? Recuerden que Satanás ataca a la mente, hermanos, y ellos podían venir pensamientos a ellos, pues, difíciles, pensamientos, pues, de incertidumbre. Entonces, el apóstol, bueno, sabemos que el Señor, pero el apóstol Pedro, hermanos, les daba un mensaje de que era necesario que ellos estuvieran enfocados en Cristo y no en las cosas que estaban pasando ahí. Cristo era mayor que cualquier circunstancia adversa o peligro, aún de muerte, angustia, de escasez, de hambre, de lo que fuera, hermanos. Pero era necesario que ellos entendieran este punto y que enfocaran sus pensamientos en nuestro Señor Jesús como la fuente de poder, para seguir perseverando, hermanos, para seguir avanzando en los caminos de Él, para poderse seguir manteniéndose firmes en el Señor. Ellos, hermanos, debían estar ceñidos en su mente, es decir, tenían que tener una mente lista y enfocada. Sus pensamientos debían de estar, pues, esperando en Cristo solamente y no en las circunstancias que estaban, pues, pasando. En ese tiempo, hermanos, de veras, es una frase que tal vez pueda parecer exagerada, pero si usted se pone a leer la historia, o bueno, los historiadores, eran tiempos donde se respiraba la muerte. ¿Se acuerdan que es más, el apóstol Pablo dice que él respiraba aún amenazas de muerte? Y era pues contra los cristianos. Recuerden que el diablo, pues, bueno, también el apóstol Pedro lo dice, andaba como león rugiente buscando a quien devorar. Buscaba a quien estuviera débil en su mente, en sus pensamientos, en sus convicciones, quien estaba flaqueando acerca de seguir a Cristo para atacarlo de una manera pues feroz, intentándole hacer dudar de seguir a Cristo. Y el apóstol Pedro, hermanos, les hace un llamado a permanecer alerta mentalmente, espiritualmente, hermanos. Y aplicando esto, hermanos, a nuestras vidas, ¿cómo estamos nosotros como sacerdotes de hogar viviendo las aflicciones pues que tenemos en este mundo? Sin duda, hermanos, como cristianos y como habitantes de este mundo, pues vamos a padecer a causa de Cristo. Aún no en la manera en lo que los apóstoles y los lectores de esta carta o los receptores de esta epístola tenían, aún, porque en muchos lugares del mundo ya están así, ya están con persecuciones. Pero ahora, hermanos, nosotros como sacerdotes de hogar, el Señor nos hace un llamado también a no mirar las circunstancias, hermanos, sino a mirarlo a Él. Muchas veces pueden venir situaciones a nuestras vidas que nos pueden hacer o nos podrían hacer dudar de nuestra fe acerca de seguir a Cristo. Y no lo digo en una manera de negarlo, sino de una acción. Por ejemplo, alguna situación en nuestro hogar, cuando ya su esposa le puede llegar a decir, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero saber nada de los hermanos, ya no quiero saber nada del Señor, primeramente, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros le aconsejamos? ¿O qué pues ya no vayas, me voy solo? ¿O cuál es la respuesta que nosotros le damos, hermanos?
¿En dónde enfocamos pues el consejo que le vamos a dar a nuestra esposa? O simplemente le respondemos, pues ya no vamos. ¿Qué hay, hermanos, cuando tenemos un problema? Igual, recuerden que es una serie enfocada en el varón como sacerdotes de hogar. ¿Qué hay cuando tenemos un problema con nuestra esposa? Enfocamos nuestros pensamientos en Cristo y recordamos que la palabra de Dios dice que debemos tratarla como a vaso más frágil, como le decía al principio. Hermanos, si nuestra esposa es cristiana, debemos verla como una hija de Dios. También igual que nosotros, hermanos. Debemos ver a nuestra esposa como una mujer que fue lavada de sus pecados con la misma sangre que fuimos lavados nosotros. Que fue perdonada de sus pecados por el mismo Señor que nos perdonó a nosotros, hermanos. Muchas veces, cuando somos hombres, pues que nos falta más el carácter de Cristo, que nos falta que Cristo sea formado más en nosotros, muchas veces por nuestra falta de consagración, muchas veces por orgullo, por cualquier razón, por el pecado. Muchas veces somos hombres posesivos o dominantes, hermanos. Y eso pues se puede notar también, o muchas veces el Espíritu Santo muestra, o muchas veces podemos llegar a ser confrontados por nuestra esposa o por algún hermano en la iglesia que el Señor le muestre. Muchas veces podemos ser esposos pues con falta de sabiduría, que queremos controlar, en lugar de ser esposos bíblicos, que guíen a su esposa, que guíen a sus hijos, sino que a veces hacemos o actuamos de manera en la que estamos exigiendo, que tiene que ser pues a fuerzas. Debemos de ser guías, hermanos, debemos de aconsejar, pero gracias a Él, ¿verdad? Que por medio de su palabra pues nos habla, hermanos. Si es necesario obedecer, si estamos actuando así, hermanos, debemos de quitar todo este tipo de actitudes, hermanos, o este tipo de carácter. Debemos de quitar todo tipo de orgullo y debemos enfocarnos solamente en Cristo, hermanos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en nuestros trabajos, hermanos? Porque también pues el trabajo es parte de nuestra vida diaria. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando en nuestros trabajos somos tentados a hacer algo que primeramente es un pecado delante de Dios? Ya sea en alterar una cifra, en alterar una factura, en sacar algo del trabajo, muchas cosas que se pueden hacer en un trabajo, el no trabajar las horas que corresponde, el llegar tarde, el salir temprano, estamos robando ahí, hermanos. Hay muchas cosas que podemos hacer, por ejemplo, tomar más tiempo de comida del que debemos. A veces pensamos que es nuestro derecho. Fíjense, hermanos, ahí me dio risa porque, no en una manera mala, pero me dio risa porque en mi trabajo me contaron del año pasado que trabajé tantos días, o sea, me descontaron unos días del año pasado, cuando realmente yo, si sumamos las horas que yo trabajé hasta mucho más días de los que tiene un año, por así decirlo, sumando en horas. Pero pues son parte de las injusticias que nosotros vivimos en nuestros trabajos y no voy a ir y voy a alegar. No, yo se lo dejo pues al Señor. Recuerden, hermanos, que debemos darle gloria a Dios aún en nuestros trabajos. Debemos servir a nuestros patrones como a Cristo mismo, hermanos. ¿Qué hay, por ejemplo, cuando nuestros compañeros de trabajo, bueno, yo los tengo, no sé usted, pero qué hay, por ejemplo, cuando nuestros compañeros de trabajo comienzan a tener, usted sabe las pláticas que tienen, hermanos, la mayor parte del tiempo son cosas obscenas. ¿Qué pasa cuando nuestros compañeros comienzan a hablar o a tener pláticas en doble sentido? Nos reímos, hermanos, para congraciarnos con ellos. ¿Qué pasa cuando ellos cuentan un chiste? Tal vez nosotros decimos, no, mira, yo tengo uno mejor y más, como dicen, y más rojo, y lo contamos y sí, resulta que fue mejor que el otro. No, hermanos, debemos de irnos de todas esas pláticas y huir de todas esas pláticas, hermanos. Como yo le decía a una persona, si vamos a estar con personas así, con compañeros de trabajo, y en esas pláticas no podemos ser de bendición nosotros, no podemos ser de edificación para ellos, pues ¿qué hacemos ahí? Si no aceptan lo que nosotros vamos a decir, pues tampoco nosotros tenemos la necesidad de estar escuchando todo ese tipo de cosas. Hermanos, sin duda en esta vida pues vamos a tener diferentes tipos de aflicciones en nuestra carne. Vamos a tener momentos difíciles en nuestro hogar. Como nos ha dicho el pastor aquí en las predicaciones, vamos a tener muchas luchas hasta para cualquier cosa que queramos hacer, sobre todo cualquier servicio que queramos hacer para el Señor, o como aprendimos este sábado que pasó, vamos a luchar contra nosotros mismos, nos tenemos que cuidar hasta de nosotros mismos. Tal vez se pueden formar en nuestra mente pues pensamientos de dejar de venir a la iglesia, de dejar de leer su palabra, de dejar de orar,
de dejar de tener comunión con los hermanos, los unos con los otros. Hermanos, como les decía ahorita, no estamos sufriendo en estos tiempos, al menos en esta región, en esta parte en la que estamos, no estamos sufriendo como los que estaban recibiendo la epístola del apóstol Pedro. Y aún así, hermanos, en veces se cruzan este tipo de pensamientos. Y también creo que lo he mencionado en otra ocasión, pero viene al tema. Hay falta del trabajo, no voy a la iglesia. Hay problemas en el matrimonio, no voy a la iglesia. Hay problemas, con la rebeldía de algún hijo, no voy a la iglesia. Hay alguna enfermedad, hay alguna incapacidad, lo que quieran, motivo que sea, no voy a la iglesia. Muchas veces, hermanos, como sacerdotes, como varones de hogar, es lo primero que hacemos, hermanos. En lugar de agarrarnos así del Señor en esos tiempos, pues tan difíciles, pues no, hermanos. Muchas veces buscamos, alejarnos del Señor, en lugar de ir a Él en momentos difíciles. Bueno, en todo momento, pero en momentos difíciles también. Hermanos, cuando más tentados seamos en nuestras mentes a abandonar la fe, es cuando más debemos de venir al Señor, hermanos, y enfocarnos en Él, en lo que Cristo hizo por nosotros, y no en lo que somos nosotros o no en lo que nosotros tenemos la capacidad de hacer, sino solamente en Cristo, hermanos, enfocarnos en su obra y no en hacer nuestra voluntad. Necesitamos, hermanos, ceñir también nosotros nuestros pensamientos y enfocarnos en Cristo, en su gloria, en su poder, en su grandeza, en la esperanza de vida eterna que tenemos. He ahí, hermanos, la importancia de ser sobrios, de permanecer alertas y tener nuestra mente enfocada en Cristo, hermanos, en que un día Él va a venir por su iglesia. Y aquí vamos a leer la otra parte del texto que dice: esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hermanos, el apóstol Pedro les dice que el regreso de Cristo era inminente. El Señor dijo que volvería, hermanos. El apóstol Pedro lo escuchó al Señor decir cuando dijo que Él iba a volver. Y ahora Él estaba transmitiendo este mensaje. Pero era necesario, hermanos, que ellos esperaran por completo la venida del Señor, no dudando, hermanos, no a medias, no teniendo pensamientos de dudas acerca de su venida, no creyendo que Dios se olvidaba de ellos, sino creyendo a su palabra. Fíjense, Lucas 17:30, en palabras de nuestro Señor Jesús, dijo: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Esta es la misma palabra, hermanos. El Señor decía que se iba a ir, pero habló también acerca de su venida, de su regreso. Y hermanos, era el mensaje que ahora Pedro les estaba dando a los dispersados, que no importando su condición, que no importando sus circunstancias, ellos enfocaran sus pensamientos, su esperanza en la venida, en el regreso de su Señor, pero que lo hicieran sin estar dudando, que esperaran completamente en Él. Sobre este mismo tema, hermanos, el apóstol Pablo escribió en su segunda carta a los Tesalonicenses 1:7, segunda carta a los Tesalonicenses 1:7. Y a vosotros que sois atribulados, fíjense, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Hermanos, esta iglesia también estaba siendo atribulada, pero se les daba una promesa de descanso en el regreso de Cristo, en su manifestación, en la manifestación gloriosa e imponente venida, hermanos. Ellos podían tener su esperanza en otras cosas, si ellos querían, por ejemplo, tal vez en sus habilidades de escapar, de correr, de huir. Pero el apóstol Pedro, hermano, les dice: esperen en la gracia de Cristo, que era, por medio de su salvación, que esperaran por medio de, que por medio de la gracia de Dios, a pesar de todo lo que les afligía, era su gracia la que los iba a sostener. Era su gracia, hermanos, un favor inmerecido para ellos y también para nosotros por medio de Jesús. Y hermanos, sin duda, el Señor dijo que en este mundo nosotros íbamos a padecer aflicciones, ¿se acuerdan? Que íbamos a padecer cárceles, que íbamos a padecer angustias. Esos tiempos ya están llegando, hermanos, y lo digo, por eso tenemos que estar orando por los pastores, hermanos, por aquellos que el Señor ha puesto a cargo de una grey, para que el Señor los siga fortaleciendo, para que el Señor los siga sosteniendo. ¿Por qué? Porque el enemigo, el primero que va a atacar va a ser al pastor, hermanos. Hoy las leyes que se están legislando, de veras, son enfocadas a los cristianos, pero con quien se van a ir es con los pastores, hermanos, es con los primeros que se va a ir el gobierno. Ya estamos empezando a tener esos tiempos, hermanos. Va a haber ocasiones tal vez hasta de cercanas a la muerte, hermanos, y nosotros como sacerdotes de hogar, pero eso también viene para nosotros, debemos permanecer firmes en el Señor,
pero no confiando en nuestra fuerza, no confiando en nuestra habilidad, no confiando en lo que nosotros podemos hacer, sino confiando en la poderosa y maravillosa gracia de Dios, que es la que nos sostiene, hermanos, que es la que nos sustenta, que es la que cada día es nueva, como su misericordia sobre nosotros, hermanos. Fíjense, según Hebreos 4:16, el trono de Dios es un trono lleno de gracia, es un trono lleno de su amor, de su compasión, y hermanos, es la gracia a la que nosotros debemos de acercarnos cada día, hermanos. Esa gracia es en la que nosotros debemos confiar de una manera llena, completa, plena, hermanos, sin dudar. Que Él nos ayuda, hermanos, que Él nos sostiene. Él está al tanto de las aflicciones, de las luchas, de los problemas que nosotros podemos tener, hermanos. Y por mencionar algunas citas bíblicas, si usted las quiere apuntar nada más. La gracia de Dios, hermanos, es la que nos ha salvado, según Efesios 2. Ahí usted lo puede leer en Efesios 2. La gracia de Dios, hermanos, es lo que nos lleva a vivir en santidad. Tito 2, 11 y 12. La gracia de Dios es la que nos lleva a vivir en santidad. Tito 2, 11 y 12. Esa misma gracia de Dios, hermanos, es la que nos fortalece. Segunda de Timoteo 2, 1. Esa gracia, hermanos, nos justifica delante de Dios mediante Jesucristo. Romanos 3, 23. Hermanos, la gracia de Dios está sobre todo aquel que le invoca para salvación, para fortaleza, para ayuda, para consuelo, para guianza. La gracia de Dios, hermanos, es inmerecida hacia nosotros y es completa. Y así será, hermanos, sobre nosotros hasta el día que nos llame o hasta el día que el Señor venga. Hermano, no importa, como sacerdotes de hogar, no importa qué estemos pasando, aún dentro de nuestra misma familia, si no es cristiana, hermanos, aún ahí la gracia de Dios está con nosotros. Pero es necesario, hermanos, que creamos a su palabra, que creamos que Él está en control de todo, hermanos, de cualquier situación que podamos nosotros estar sufriendo o pasando en nuestro hogar, con nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros hijos, esposa, vecino, en el ministerio, en la iglesia. La gracia de Dios está ahí, hermanos, la gracia de Dios nos sostiene. Así que alegrémonos, hermanos. Si estamos teniendo burlas, si estamos teniendo ataques, si estamos teniendo difamaciones, si nos están tratando mal por ser cristianos, si nos están humillando por ser cristianos, ahora estamos escuchando amenazas, como les decía ahorita. Si en el trabajo por causa de ser cristianos se burlan de nosotros, hermanos, la gracia de Dios no nos va a dejar, hermanos. El Señor Jesús dijo en Mateo 5, parafraseándolo nada más, dichosos, fíjense lo que dijo, ¿no? Esta es otra versión, dichosos cuando los insulten, cuando los persigan y hablen mentiras por causa de mi nombre, porque tendrán una recompensa en el cielo. Hermanos, los mismos apóstoles, cada vez que eran azotados y encarcelados, ¿se acuerdan? Salían gozosos. Cuando eran encarcelados, cantaban alabanzas, oraban, hermanos. Porque se cumplía la palabra que Cristo les dijo aquí. Se cumplía esta palabra en sus vidas. Y el Señor les permitía ser partícipes de sus sufrimientos. Hermanos, si usted está sufriendo por causa de Cristo, es dichoso, siéntase feliz, siéntase bienaventurado. Porque vamos a tener una recompensa en el cielo, hermanos. Así que enfoquémonos en lo que Cristo hace por nosotros a través de su gracia. Esperemos pacientemente en Él. En medio de cualquier circunstancia adversa, hermanos, que estemos pasando, toda lágrima, todo dolor, toda angustia y aflicción que podamos tener, no será comparada, hermanos. No será comparado con el glorioso día que el Señor vendrá por nosotros, hermanos. Así que vivamos de tal manera confiando y esperando con gozo, hermanos, no importando lo que pase, no importando nuestras circunstancias. Hermanos, el llamado del apóstol a esta iglesia es el mismo llamado para nosotros. Estemos listos, preparados con nuestros pensamientos enfocados en Cristo. Punto número 2, hermanos, no os conforméis. Estos puntos son más cortos. Dice, no os conforméis. Ese es el punto. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ahora, hermanos, el apóstol Pedro, habiéndoles explicado que debían confiar en el Señor, ahora pasa a lo práctico. Es decir, a la manera en la que ellos tenían que vivir. Una vez ellos entendiendo y ordenando su mente, sus pensamientos enfocados en Cristo, ahora era tiempo de llevarlos a la práctica y lo divide en dos maneras. Y la primera es en cuanto a los deseos pecaminosos, pero también en cuanto a identidad, para entender cómo era que debían comportarse ahora ya como cristianos. Y lo primero que vemos ahí, hermanos, que hace una comparación de un hijo. En este caso como hijos que debían obedecer, como hijos que debían entender que su identidad era otra. Ya no eran más esclavos de la carne, de los pecados, ahora eran hijos de Dios.
y debían ser obedientes y ordenar su mente conforme a la de Cristo. Sobre este tema, hermanos, el apóstol Pablo escribió a los Romanos 12, 1 y 2, que debían presentar su cuerpo como un sacrificio a Dios y ya no al mundo. Ahora sus actos, pensamientos, su corazón, sus emociones tenían que ser entregados a Dios de una manera total. Y ellos ya no debían amoldarse más a este mundo. Hermanos, era el mismo llamado a los lectores de la epístola de Pedro. Ellos en su vida pasada vivían en sus propios placeres, pero ahora, hermanos, Dios esperaba que fueran obedientes a su palabra. Y una vez enfocados en Cristo, ya no debían vivir en su carne, en sus deleites, en sus pasiones, pues su mente estaba siendo renovada por medio del entendimiento, hermanos. Ahora ellos sabían que el pecado los separaba de Dios y no debían practicarlo. Y en el versículo 2, hermanos, de este mismo capítulo, Pedro comienza diciéndoles que habían sido escogidos para ser consagrados para Dios. Primera de Pedro en el capítulo 1, 2, que habían sido escogidos para ser consagrados para Dios. Y esta consagración los llevaría a ser obedientes a aquellos que ya habían sido perdonados de sus pecados. Ellos habían sido elegidos con el propósito de vivir una vida en obediencia a Él. Y esta vendría solamente, hermanos, por medio de una consagración a Dios. ¿Ven por qué es importante la palabra consagrar aún en estos tiempos, hermanos? En esta misma epístola el apóstol Pedro escribió en el capítulo 4:3. Fíjense lo que dice. Ustedes ya han vivido suficiente tiempo como personas que no creen en Dios. Cometían pecados sexuales y hacían todo el mal que querían. Es otra versión. Se emborrachaban, andaban en orgías, en parrandas y adoraban ídolos abominables. Por eso, a los que no creen, ahora les parece extraño que ustedes ya no se unan a ellos en su vida perdida y desenfrenada, y por eso hablan mal de ustedes. Hermanos, esta es una pequeña lista abreviada de las cosas que ellos practicaban. Ahí los dice. O más bien pecados que ellos pues tenían de manera cotidiana, era su estilo de vida. Es muy claro, hermanos, la conducta que ellos venían arrastrando de su vida pasada, de su vieja vida, cuando no conocían a Cristo, cuando no se habían entregado al Señor. Pero una vez que ellos vienen al conocimiento de su palabra, vienen al conocimiento de Cristo, ahora ellos debían de tener un cambio de mente y un cambio de actos. El apóstol Pedro pasó de lo teórico a lo práctico. Ellos llevaban una vida desenfrenada, mostrando la condición caída del ser humano, cuando vive alejado de Dios conforme a sus pensamientos de la carne, conforme a sus razonamientos. Y ahí, hermanos, leímos una lista de pecados que menciona el apóstol, de los cuales pues ellos eran esclavos. Pero ahora ellos debían vivir vidas consagradas a Dios y no entregados al mundo. De la misma manera, hermanos, nosotros cuando venimos a Cristo, traíamos muchos pecados. Cuando nosotros fuimos perdonados, el Señor nos lavó, el Señor nos restauró, el Señor nos perdonó, el Señor nos justificó. Y esto, hermanos, como consecuencia, nos tuvo que llevar a vivir vidas consagradas a Dios, viviendo alejados de todo aquello que el Señor nos perdonó. No voy a mencionar pecados, pero de cualquier pecado que el Señor le perdonó, de cualquier pecado que el Señor me perdonó a mí, ahora debemos de vivir alejado de Él. Ahora, ¿vamos a pecar? Sí, pero me refiero a no vivir practicando los pecados que el Señor nos perdonó. Pero ahora la diferencia es que cuando pecamos, pues caemos de rodillas ante el Señor y le pedimos pues que nos perdone, que nos ayude. El versículo 18, hermanos. Bueno, antes de venir a Cristo ofendíamos a Dios diariamente, pecando de una manera deliberada, como le decía ahorita, porque nuestra naturaleza era hacia hacer lo malo. Robábamos, mentíamos, fraudeábamos, nos peleábamos, lastimábamos a todas las personas que se nos atravesaban, lastimábamos a nuestra esposa, la ofendíamos a nuestros hijos, pero sobre todo esto ofendíamos a Dios. Con el primero que pecábamos era contra Dios, obviamente. Y fíjense, hermanos, el apóstol Pablo mencionó algunos pecados pues que se hacían, y muchos de estos pecados ahí entrábamos nosotros. Y digo entrábamos porque fíjense, lo vamos a leer, Gálatas 5, 19 al 20. Pero ahora, pues como les decía, esto lo vamos a aplicar a nosotros como sacerdotes de hogar. Gálatas 5, 19 al 20. Y de esta manera, hermanos, vamos a vivir si estamos viviendo pues consagrados a Dios, apartados del mundo, o seguimos siendo dominados por nuestra carne, por nuestros pensamientos. Fíjense, vamos a ver las características de un sacerdote de hogar carnal. Fíjense cómo es diferente.
Gálatas 5, 19 y 20. Está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son inmoralidad sexual. Hermanos, en cuanto a este tema, inmoralidad sexual, hermanos, como sacerdotes de hogar tenemos que tener mucho cuidado en esta área, hermanos. Recuerden que el Señor dijo que con el simple hecho de codiciar a una mujer en nuestro corazón ya estamos adulterando. Cuidemos mucho estas áreas en nuestra mente, en nuestros pensamientos, hermanos, de no ofender a Dios, de no pecar, primeramente, como decía ahorita, delante pues de Dios, cuando estamos con nuestra esposa en cuanto a esto que está mencionado aquí, porque eso es una inmoralidad sexual, hermanos. También entra ahí todo aquello que es impuro delante de Dios en nuestro matrimonio, hermanos. Fíjense, menciona el descontrol, menciona la idolatría. Muchas veces podemos caer en idolatría a nuestra esposa, hermanos, a nuestros hijos. Por ejemplo, muchas veces podemos recibir pues alguna visita y aunque suena duro o aunque suena difícil, pero muchas veces preferimos la familia, muchas veces preferimos la visita. Podemos preferir un partido de box, un partido de fútbol, una pelea de box, algún evento cualquiera, hermanos, en lugar de estar aquí. Claro, hay ocasiones que pues pueden ser, hay situaciones, pero cuando esto se hace cotidiano, hermanos, es cuando podemos caer en una idolatría. Podemos amar más a nuestra propia familia antes que el Señor. Participar en brujerías, dice Gálatas. Hermanos, yo no soy brujo, yo no participo en eso. ¿Y qué vemos en la tele, hermanos? Vemos películas de invocaciones a Satanás. Hay un programa en la televisión ahorita, no voy a decir ni el nombre, pero tiene que ver con lo que es con lo que tiene que ver los, ¿cómo le llaman? Como mediums, algo así. Bueno, no sé si todavía lo dan, según yo sí lo dan todavía, y no creo que le estoy diciendo que lo veo, pero he escuchado cuando lo anuncian. Decimos no practicar la brujería, hermanos, pero nos gusta ver cosas que tienen que ver con el ocultismo. Decimos no practicar la brujería, pero nos gusta cosas que tienen que ver con todo eso, con la invocación de espíritus. Hermanos, ay, ¿qué tiene de malo? Puede decir tal vez algún joven o hasta nosotros mismos ya como cristianos maduros. ¿Y qué tiene de malo? Son actores, es una película, es fingido. Sí, pero de eso está llenándose nuestro corazón. Otro punto, odio, discordia. Recuerden que son obras de la carne. Y vamos a ver si nosotros tenemos algo de esto. Odio, discordia. Aquí puede entrar, hermanos, desacuerdos constantes entre esposos. Y como resultado, ¿qué pasa aquí? Peleas, gritos, yo grito más fuerte, la esposa no, yo grito más. Y esto puede terminar hasta en golpes, hermanos. Tanto el esposo para la esposa como la esposa al esposo. Celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones. Todo esto causa esto, hermanos. 21, envidias. Puede haber envidias, hermanos, dentro de nuestro matrimonio. Vamos a mencionar un ejemplo bien claro. Por ejemplo, si una esposa gana más que el esposo, puede haber envidias y ahí ya se va formando algo en el corazón. Borracheras, pues ya esto ya sería el colmo, ¿verdad, hermanos? Que haya borracheras entre cristianos. Parrandas, aunque sí lo había según Corintios, parrandas y otras cosas parecidas. Usted puede decir, no, pues no, yo no practico ninguna de esas. Pero tal vez hay cosas parecidas que sí. Por ejemplo, habla del odio, hay corajes, hay simples disgustos. Y fíjense cómo dice, ya les advertí contra eso y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios. Hermanos, si nosotros somos sacerdotes de hogar, pero estamos teniendo esta clase de conductas o de pecados, necesitamos arrepentirnos, hermanos, delante de Dios. Porque se supone que todas estas cosas las hacíamos antes, en nuestra ignorancia, en la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Pero ahora, hermanos, las podemos estar haciendo de una manera deliberada, no importando que estamos ofendiendo a Dios, que estamos pecando en contra de Él. Y en lugar de ser hijos obedientes, pues estamos siendo desobedientes. Y Dios no quiere eso, hermanos. Dios quiere que nos consagremos a Él, que seamos apartados para Él. No para servir nuestros deseos, nuestra mente, nuestras pasiones, sino para servirlo a Él, hermanos, para la alabanza de su gloria, como hijos obedientes. Otro punto a resaltar aquí, hermanos, según Pedro, es que cuando no vivimos conforme al mundo, los demás se dan cuenta, hermanos, los demás miran algo diferente en nosotros. Ahora ellos miran que en lugar de lo voy a decir así, que en lugar de una botella de alcohol, llevamos una Biblia, hermanos, en nuestro brazo. De eso si no se avergüenza llevar una Biblia bajo el brazo, porque hay cristianos que se avergüenzan de traer una Biblia y mejor la echan en una mochila. Ahora ellos se dan cuenta que le damos el lugar a nuestra esposa, a nuestra familia, antes que a las amistades del mundo. Sí pasa, hermanos, que cuando se hace cristiano, luego se pierden amigos.
por así decirlo. Ellos comienzan a mirar, hermanos, que su lenguaje comienza a cambiar, que usted ya no es mal hablado, bueno, que nosotros ya no somos mal hablados, que ya no decimos mentiras, que ya no calumniamos, que ya no hablamos malas palabras, que ya no maldecimos, sino que ahora bendecimos. Porque eso fue lo que Cristo hizo. Ellos comienzan a mirar que ya no se emborracha, que ya no es violento en casa, porque ahora su naturaleza es distinta, es espiritual y no terrenal. Y como consecuencia, hermanos, pues viene la burla. Viene la burla de muchas personas. Uy, sí, el santurrón, uy, sí, te crees esto. Hermanos, eso lo vivimos cuando empezamos a parecernos a Cristo, cuando el carácter de Cristo comienza a formarse en nosotros. Vienen comentarios sin sentidos. Todo eso, hermanos, también es una aflicción. Claro, no una aflicción así directamente a nuestra carne, pero son aflicciones tal vez a nuestra mente, hermanos. Son ataques, pues, que vienen a nuestra mente tal vez para desanimarlos, porque ya no nos involucramos en todo lo que tiene que ver con el mundo, sino que ahora buscamos consagrarnos para Dios, buscamos vivir apartados para Él. Y eso es lo que el Señor quiere, hermanos. Así que vamos a ver el tercer y último punto, viviendo consagrados para Dios. Sino como aquel, primera de Pedro 1:15 y 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Fíjense cómo dicen, toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ya el apóstol Pedro, hermanos, fue muy claro en cuanto a que no debían de vivir ya para sí mismos, para sus deleites, para sus pasiones, para sus desórdenes o para su vida antigua. No, ahora ellos debían vivir en obediencia a Dios. Y esta obediencia, hermanos, se basa en vivir una vida consagrada a Él. Aquellos que habían creído en el mensaje de salvación, aquellos que habían creído en Jesucristo, ahora ellos tenían que vivir vidas diferentes. Ahora ellos tenían que vivir vidas que representaran a Cristo en toda su manera de vivir, en todo lo que ellos hicieran, en todo lo que ellos pensaran, en todo lo que ellos pues llevaran a cabo. Fíjense, hermanos, Levítico 11:44, ahí es donde está este mandamiento. Levítico 11:44, si me quiere acompañar ahí. Yo soy el Señor su Dios. Hermanos, y esto es para nosotros también. Yo soy el Señor su Dios. Así que santifíquense y manténganse santos, porque yo soy santo. Hermanos, ahí está el origen del mandato que Dios hizo sobre el pueblo de Israel, sobre su pueblo elegido. Pero ahora, hermanos, en el Nuevo Testamento, por la gracia de Dios, eso también, como les decía ahorita, pues es para nosotros. Nosotros también ahí entramos en esto, hermanos. Este mandato nos alcanza a nosotros. Tenemos un mandato ahí, hermanos, a vivir en santidad. Como les decía, hoy la palabra santidad, muchos la ven como algo imposible, como algo difícil. ¿Por qué? Porque hay una falta de entendimiento de esta palabra. Si nosotros ahora decimos ser cristianos, debemos imitar a Cristo, debemos andar como Él anduvo. Ya no debemos de andar conforme a los deseos de nuestra carne, conforme a nuestras pasiones, conforme a lo que el mundo dicta, según el orden de ellos, cómo es que se debe de andar. Hoy hay un liberalismo, hermanos. Yo me acuerdo que hubo una palabra que se dio cuando estaba la pandemia de un pastor, que el Señor le dio una palabra que le dijo, que dentro de esa palabra, bueno, es de lo que me acuerdo yo, de un pastor de casa de oración, que le dijo que pasando esta pandemia venía un tiempo de mucha liberalidad, de mucho desenfreno. ¿Por qué? Pues porque como veníamos de un encierro, por así decirlo, veníamos de estar resguardados, pues la gente iba a salir así como desesperada a un desenfreno, y es lo que estamos viendo hoy, hermanos. El mundo está saliendo a cumplir sus deseos, el mundo está saliendo a hacer lo que en 2 años no pude hacer, lo quiero hacer un fin de semana. Así es como está actuando el mundo, hermanos, pero dentro de la iglesia también está pasando eso, hermanos. ¿Por qué? Porque hay cristianos, pues, que no quieren saber nada de la santidad, no quieren saber nada de la consagración, no quieren vivir apartados del mundo y pues apartados para Dios. No, hermanos, dentro de las mismas iglesias cristianas, pues hay sacerdotes de hogar que no están cumpliendo, hermanos, con este mandato del Señor. El Señor, hermanos, nos ordena, nos manda a vivir una vida santa. Y como les decía, hay quienes piensan que esta palabra era algo para el Antiguo Testamento o para la iglesia primitiva. Hay quienes piensan que el llamado a la santidad es solo para el que predica, es solo para el pastor. Pero aquí el apóstol, hermanos, da 2 razones por las que nosotros
todos los que nos llamamos cristianos, nosotros como sacerdotes de hogar, como varones, hay dos razones por las que debemos de vivir en santidad. Bueno, al final voy a mencionar una tercera. La número uno es porque el Señor nos llamó, porque el Señor que nos llamó es santo. Y la número dos, porque es un mandato de parte de Dios. Pero aquí, hermanos, va más allá y les dice en toda vuestra manera de vivir. Y les estaba diciendo, por ejemplo, sean santos en todo lo que hagan. Bueno, como lo mencioné ahorita, sean santos en todo lo que hagan, sean santos en todo lo que piensen, en todo lo que digan, en cómo viven, en todas las áreas que ustedes se muevan. Sean santos en su trabajo, sean santos en su hogar, sean santos como padres, sean santos como hijos, sean santos como hijos de Dios. Hermanos, estos textos nos alcanzan también a nosotros. La consagración, hermanos, o la palabra santo, son palabras que nosotros como sacerdotes de hogar debemos tener también dentro de nuestra vida diaria, dentro de nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Pues porque el Señor nos lo ordena, hermanos. No debemos ser cristianos que busquemos agradar a Dios con nuestra manera de vivir de una manera carnal. No, hermanos, debemos buscar agradar a Dios de una manera santa, viviendo una vida pues santa, consagrada a Él. Y fíjense cómo aquí el apóstol, hermanos, va más allá y dice, con toda nuestra manera de vivir, eso es para nosotros. Debemos ser santos delante de Dios. Debemos representar a Cristo donde nosotros estemos. Debemos representar a Cristo en lo que nosotros hagamos. Debemos representar a Cristo en cómo nos expresamos, hermanos, con nuestra esposa, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, con nuestros familiares. Debemos representar a Cristo, hermanos, aún en nuestros pensamientos. Como le decía ahorita, en nuestra mente hay una batalla siempre, hermanos. Estamos orando y vienen pensamientos que de veras, a veces decimos, estábamos orando de una manera, estamos alabando al Señor en una oración ahí, y viene un pensamiento malo, hermanos. Eso, y nosotros inmediatamente, Señor, perdóname, yo no quiero pensar esto. ¿Por qué lo estoy pensando? ¿Por qué? Porque en nuestra mente hay ataques, hermanos. Pero debemos de vivir vidas consagradas a Él en cada área, hermanos. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, debemos de vivir agradando al Señor, hermanos, buscando agradarle a Él, apartados del mundo, no practicando lo que antes hacíamos, no practicando, si antes gritábamos a nuestra esposa, ya no gritarle, si antes maldecíamos al vecino, ya no, si antes le aventábamos la basura, ahora ya no, hermanos. Hay muchos detalles en los que nosotros tal vez podemos estar fallando diariamente, hermanos. La palabra de Dios está llena de instrucciones para nosotros, para cómo poder vivir esta vida santa que Dios nos demanda, hermanos, para cómo poder vivir nosotros en obediencia. Por ejemplo, hermanos, nos habla de que debemos someternos a las leyes terrenales. En Romanos nos habla de eso. Y eso nos cuesta mucho, hermanos, porque el ser humano es rebelde por naturaleza, o sea, somos malos. Entonces, nos cuesta muchas veces someternos a la autoridad, o simplemente vamos a decir algo así. Bueno, el Señor también nos manda a someternos a nuestros pastores. A veces el pastor, bueno, vamos a hablar de la iglesia en la cual estamos. A veces el pastor está, no a veces. El pastor nos habla por teléfono, tal vez nos desaparecimos un fin de semana, tal vez no venimos una semana, tal vez no venimos un año, yo no sé, o tal vez simplemente no venimos a una de las reuniones y el pastor nos habla y es el pastor, no, lo voy a pagar. Rechazamos la llamada, apagamos el celular. ¿Por qué? Porque nos cuesta muchas veces someternos a las autoridades que Dios ha delegado en esta tierra, hermanos, tanto autoridades gubernamentales como las autoridades que tenemos nosotros. La Biblia, hermanos, nos habla de que debemos someternos a nuestros jefes también en nuestro trabajo, a nuestros jefes del mundo, hermanos. Por mucho que nos traten, que como les decía ahorita, para mí yo viví una injusticia, aún así yo debo de someterme a mi jefe. La palabra de Dios nos habla también de que debemos usar nuestra boca, nuestras palabras para bendecir en Santiago y no para maldecir. Eso usted lo lee en Santiago 3. La Biblia nos habla de cómo debemos conducirnos aún en la casa de Dios, Hebreos 3. Hermanos, y hay muchísimas áreas más en las que el Señor nos dice que debemos de vivir en santidad. Pero esta área, hermanos, también, como dice ahorita, en toda vuestra manera de vivir, tiene que ver en nuestro hogar, hermanos, como esposos, como padres. Por ejemplo, hermanos, como esposos podemos aplicar este texto que puede ser muy común entre matrimonios, Efesios 4:26. Dice, además no pequen al dejar, fíjense, Efesios 4:26, hermanos, es un texto en el que es bien fácil fallar. La mayoría que estamos ahorita conectados, incluyéndome yo, somos esposos. Efesios 4:26,
Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que, es otra versión, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. ¿Por qué? Porque el enojo da lugar al diablo. Hermanos, muchas veces nos hemos acostado enojados, hermanos. Tal vez con nuestra esposa, por la razón que usted quiera mencionar. Por alguna discusión de que se paró una mosca en el plato, no sé. Y esto, hermanos, nos lleva a pecar primeramente delante de Dios. Estas discusiones, hermanos, pueden ser desde puntos de vista distintos, hasta equivocaciones, como le decía, por parte de alguno de los dos. Y el que está mal no quiere reconocerlo, entra orgullo, se comienza a hablar alteradamente y puede terminar hasta en golpes, hermanos, entre los esposos. En algunas ocasiones pasa dentro de las iglesias cristianas, hermanos. Y para nosotros como varones, pues esto no debe de ser así. Cuando desobedecemos, hermano, este principio de obediencia, le damos lugar al diablo, de que entre y se siente en nuestra casa y mire todo lo que estamos haciendo. Pero lo más grave de todo esto, hermanos, es que pecamos en contra de Dios porque desobedecemos su palabra. Y en segundo lugar, hermanos, dañamos a nuestra familia, dañamos nuestra esposa, dañamos nuestros hijos. Por eso hoy, hermanos, tal vez hay jóvenes que dicen, yo no me quiero casar, yo no pienso casarme, yo quiero vivir soltero. ¿Por qué? Porque muchas veces están viviendo conductas, o muchas veces nosotros no estamos viviendo como a Dios le agrada, hermanos. Es como cuando dicen, no, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para ser cristiano como tú? No, hombre, mejor me quedo como estoy. Hijos pueden pensar así, ¿para qué me caso? ¿Para hacer un matrimonio o tener un matrimonio como el tuyo? Mejor me quedo soltero, ¿de veras, hermanos? O sea, hay muchas cuestiones que pueden pasar ahí. Por eso, hermanos, debemos de mirar cómo estamos representando a Cristo en nuestro hogar, cómo estamos siendo como sacerdotes, cómo estamos viviendo, o si estamos más bien viviendo vidas consagradas a Dios dentro de nuestro hogar. Hermanos, sin duda hemos fallado, sin duda vamos a fallar. Pero ¿qué debemos hacer, hermanos? Debemos ir al Señor y pedirle que nos ayude. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados delante de Él por muchas áreas en las que hemos fallado o pocas áreas en las que hemos fallado, no sé cuál sea su situación delante de Dios. Pero hermanos, debemos vivir en santidad dentro de nuestro matrimonio. ¿Cómo estamos viviendo, hermanos? Como les digo, la mayoría somos puros hombres los que estamos conectados. ¿Cómo estamos viviendo en el área sexual, hermanos? Estamos llevando una vida consagrada a Dios, aún en esta área, hermanos, porque la Biblia habla de todo esto. Fíjense, una vez escuché yo un pastor decir que dentro del matrimonio, hombre-mujer, estaba permitido hacer todo aquello en lo que las dos personas, ambas partes, estuvieran de acuerdo a hacer. Ese fue el consejo que yo escuché de este pastor. Y pues toda la iglesia, sí, que amén, que no sé qué, ¿no? Diciendo amén algo que no es bíblico. Pero bien, hermanos, la verdad, para nosotros como cristianos, dentro de esta área está permitido todo lo que Dios ha establecido desde el principio, hermanos. Pero Satanás ha querido transformar, ha querido torcer todo lo que el Señor ha establecido. Y ha engañado a muchas personas aún dentro de la iglesia, aún a los cristianos, hermanos. Pero aún en esta área, Dios exige una consagración a Él, hermanos. Fíjense, acompáñenme por favor a leer 1 Tesalonicenses 4:3. Por eso les digo, hermanos, hay muchas áreas en las que nosotros podemos estar fallando, pero pues gracias a Dios por su palabra que nos habla. 1 Tesalonicenses 4:3. Lo voy a leer en una traducción viviente. Dice, la voluntad de Dios es que sean santos. Hay muchas personas que andan, pues que no saben cuál es la voluntad de Dios. Y fíjense aquí que dice, la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Y miren, hermanos, un pecado sexual puede comenzar en la mente y llevarlo con nuestra esposa, llevarlo a la realidad. Pero con el simple hecho, hermanos, de imaginarlo, de pensarlo, de formarlo aquí, ya estamos pecando delante de Dios, hermanos. Así que ¿cómo podemos decir que está permitido todo aquello en lo que ustedes dos estén de acuerdo? No, hermanos. ¿Se imaginan si alguno de los dos si los dos se ponen de acuerdo en una, ya sería el colmo que entre cristianos pase eso, pero si entre cristianos alguno de los dos está de acuerdo en una infidelidad, pues como los dos están de acuerdo, pues está bien. No, hermanos. Por eso debe de ser todo aquello que Dios avale por medio de su palabra.
Hay unos casos bien fuertes, hermanos, que de veras, si fueran presencial sí lo diría, pero hay unas cosas bien fuertes, hermanos, que en estas áreas pueden fallar. Así que, hermanos, pues tengamos ese cuidado también delante de Dios, hermanos. Ese respeto a Dios, a su palabra. Busquemos la santidad, hermanos, delante de Dios, aún en estas áreas, hermanos, porque de otra manera vamos a caer en desobediencia. Por eso les digo, pues este tema es bastante extenso, pero se tocará, si el Señor lo permite, en otra ocasión. Hermanos, como padres, como hermanos, debemos buscar vivir consagrados a Dios, porque finalmente ellos, bueno, como padres debemos buscar vivir consagrados a Dios, porque ellos, hermanos, están viendo muchas veces y nosotros somos malos ejemplos, y no porque nos vean a nosotros, pero pues obviamente nos ven. Nosotros lo que queremos es que vean a Cristo, que sean como Cristo nuestros hijos. Pero ¿qué están viendo en nosotros, hermanos? ¿Están viendo un hijo desobediente o están mirando un hijo de Dios, hablando de nuestros hijos? Hermanos, recuerden que así como el Señor vistió y ungió primero a Aarón y después a sus hijos, nos habla del orden de Dios, del orden que Dios tiene para nosotros como cabezas de hogar, de cómo nosotros primero debemos de vivir consagrados para Él. ¿De qué nos estamos alimentando nosotros, varones, en la televisión? De series, ahorita abundan las series, ¿verdad? De series de mafias, de series de narcos, de series pervertidas. ¿De qué nos estamos alimentando nosotros, hermanos? Estamos mirando películas llenas de inmoralidad sexual. ¿Qué estamos escuchando, hermanos? ¿De qué nos estamos llenando? ¿De qué nos estamos llenando aún lo que escuchamos, como decía ahorita, de música? ¿Qué estamos escuchando, hermanos? ¿Escuchamos alabanzas o escuchamos música todavía? Debemos de permanecer santos, hermanos, en todas las áreas que tengan que ver con nuestra familia también, porque esto es agradable delante de Dios. Acompáñenme, por favor, ya estamos terminando, a Éxodo 29:44. Éxodo 29:44. Así es, dice: consagraré el tabernáculo y el altar, y consagraré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Fíjense, hermanos, para poder ser esos sacerdotes, según lo que leímos, para poder ser esos sacerdotes nosotros de hogar, Dios quiere que primero nos consagremos a Él. El texto lo dice, hermanos, primero es la consagración, el apartarnos para Él, para poderlo servir. Por eso, hermanos, debemos ser santos, porque Él es santo. Debemos vivir alejados de las prácticas del mundo, de todos aquellos pecados que antes cometíamos. Ahora, como les decía ahorita, vamos a fallar, sí, pero ya no en la manera en la que antes lo hacíamos. Ahora vamos a caer de rodillas y le vamos a pedir perdón al Señor. ¿Por qué? Porque ahora estamos en un proceso de santificación también, hasta que Cristo venga por nosotros o hasta que nos llame a su presencia. Y esto pues no es un pretexto para vivir de manera liberal, no, hermanos. Debemos buscar vivir en santidad. ¿Por qué? Porque ahora servimos a un Dios santo. Ahora le pertenecemos, así como al principio leíamos en el Antiguo Testamento que todo aquello que iba a ser usado para el servicio a Dios era consagrado. ¿Por qué? Porque ahora le pertenecía a Él. De la misma manera nosotros, hermanos, ahora desde que creímos en Cristo, desde que nos arrepentimos de nuestros pecados, ahora nuestra vida le pertenece a Él. Y por este motivo, hermanos, nosotros debemos de permanecer en santidad, debemos de permanecer consagrados a Él, hermanos. Conclusión, hermanos, la iglesia atravesaba circunstancias muy adversas. Eran tiempos difíciles donde seguir a Cristo representaba, humanamente hablando, sacrificios, donde las familias quedaban separadas, donde familias quedaban sin hogar, pero no desamparadas por Dios. Familias quedaban incompletas porque asesinaban cristianos, asesinaban a la cabeza del hogar. Pero aún con todo y esto, hermanos, la bondad y la fidelidad de Dios estaba con ellos. Y el apóstol Pedro estaba consolando su espíritu a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, les capacitaba. Eran tiempos donde ser cristiano podía llevar un sello de muerte, pero también a la vez, hermanos, un sello de vida eterna en Cristo Jesús. Los receptores de esta epístola, hermanos, debían enfocar sus pensamientos en Cristo. Todo pensamiento de duda, de incertidumbre, debía ser transformados por pensamientos no de positivismo ni de triunfalismo, como hoy se enseña, sino de una plena confianza en lo que Cristo había hecho por ellos. Ellos debían ya dejar de ser lo que antes eran y ser transformados en Cristo y esperar en Él. Parecerse más a Cristo,
ser santos, ser consagrados. ¿Por qué? Porque tenían un Dios santo y ahora debían permanecer en Él, debían ser obedientes. ¿Por qué? Porque ya no se pertenecían a sí mismos, sino a aquel que había muerto por ellos en la cruz. Aplicando esto a nosotros, hermanos, sin duda vamos a seguir en este mundo el tiempo que el Señor quiera, el tiempo que el Señor decida o hasta que Él venga. Seguiremos viviendo en un mundo lleno de maldad, donde la sociedad, hermanos, cada vez está más alejada de Dios, donde la sociedad cada vez quiere saber menos de Dios o no quiere saber de Dios, donde usted se acerca a repartirle un folleto, donde usted se acerca a hablarle de Cristo y es rechazado. Vivimos en medio, hermanos, aún dentro de las iglesias cristianas. Vemos también miembros que no buscan la santidad de Dios. Vemos pastores que no buscan enseñarles a su iglesia la santidad porque luego se van, porque son temas obsoletos, son temas del pasado, son temas del Antiguo Testamento. Hoy vemos iglesias que se preocupan más por la cantidad que por la santidad. Hoy vemos iglesias llenas de gente, pero ausentes de la consagración a Dios. Hermanos, es necesario que como sacerdotes de Dios nosotros en nuestro hogar vivamos de la manera correcta que a Dios le agrada. Y esta, hermanos, la manera en la que vamos a poder vivir así es solamente mediante la consagración a Dios, viviendo apartados para Él, para su gloria, viviendo como extranjeros y peregrinos dentro de esta tierra, no teniendo nuestros pensamientos, nuestro corazón en este mundo, no, hermanos, sino en el que viene, en la vida eterna, en la esperanza de vida que tenemos por medio de Cristo. Debemos tener nuestra esperanza en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y tener la confianza y la certeza de que Cristo va a venir por su iglesia, hermanos, pero Cristo va a venir por una iglesia santa. Primera de Pedro 1, 18 y 19 son los versículos que le siguen ahí. Fíjense cómo dice, Primera de Pedro 1, 18 y 19. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate. Esta es la tercera razón que les mencionaba ahorita, del por qué debemos de vivir en santidad. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate. Esta palabra tomémosla para nosotros, hermanos. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Hermanos, esta es la tercera razón, o debería de ser la razón principal por la que nosotros ahora debemos de buscar vivir en santidad. Porque Cristo pagó nuestra deuda en la cruz por nosotros. Fue su vida, hermanos, por la nuestra. Por lo tanto, hermanos, ahora le pertenecemos al Señor. Él nos compró a un precio muy alto, que costó su sangre, que costó su vida. Hermanos, busquemos vivir en santidad cada día, porque nuestro Dios es santo y demanda hijos que vivan en santidad. Seamos sacerdotes de hogar, hermanos, consagrados a Dios. Recordemos, hermanos, que hemos sido apartados para un servicio especial para Dios. Por lo tanto, hermanos, pues busquemos vivir consagrados al Señor cada día, hermanos. Amén. Esta es la palabra, hermanos, que pues el Señor ha traído a nosotros en esta noche. Vamos a hacer una oración, hermanos, para entregar este tiempo al Señor y para ser despedidos, hermanos, perdón. Señor, una vez más, mi Dios, vengo agradecido, Señor, delante de ti, Padre, por esta palabra, Señor, que has traído pues a mi vida y a la vida de mis hermanos, Señor. Sin duda, mi Dios, vivimos en medio de un mundo caído donde pues somos atacados, Señor, por tantas cosas. Muchas veces nuestra fe puede ser pues probada. Muchas veces nosotros mismos, por nosotros mismos podemos ser tentados, Señor, a hacer muchas cosas que no son agradables delante de ti, Señor. Podemos cometer pecados, Señor, o podemos caer en desobediencia, Señor, y cometer pecados, mi Dios. Señor, ayúdanos, Señor, con tu gracia. Ayúdanos a esperar en ti, Señor, en la manifestación cuando tú vengas, Señor. Señor, danos de tu gracia para vivir cada día, Señor, en medio de un mundo malo, Señor. Danos de tu gracia, Señor, para ser esos sacerdotes de hogar consagrados que tú quieres que seamos, mi Dios. Danos de tu gracia, Señor, para vivir como hijos tuyos en obediencia delante de ti, Señor. Danos de tu gracia, Señor, para vivir cada día, Señor,
agradándote a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Cada uno sabe en qué ha fallado, cada uno sabe cómo en esta noche ha sido confrontado, cada uno sabe cómo ha sido consolado, cada uno sabe cómo ha sido edificado a través de tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que haya hablado a la vida mía y a la vida de mis hermanos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo obrando, Señor, en nuestros corazones, Señor, en esta noche, mi Dios, y por el resto, mi Dios, de nuestra vida, Señor. Que aprendamos, Señor, que debemos de vivir en este mundo, no amando el mundo ni las cosas de este mundo, sino consagrados a ti, amándote a ti por sobre todas las cosas, Señor. Perdónanos, mi Dios, porque pues sin duda hemos fallado, Señor, como padres, como esposos, como hijos tuyos principalmente, Señor. Perdónanos, mi Dios. Y ayúdanos, Señor, a partir de este día, Señor, a vivir vidas consagradas a ti, Señor, porque el precio que pagaste por nosotros fue tu vida, Señor, fue tu sangre. Gracias, Señor, por ese sacrificio que hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a representarte dignamente a ti en nuestros hogares, Señor. Y pues a obedecer tu palabra, Señor, porque podemos pararnos aquí a hablar 1 hora, media hora, 2 horas, 3 horas, no sé, Señor. Pero ayúdanos, Señor, sobre todo a llevar a la práctica tu palabra, a llevar a la práctica lo que hemos escuchado, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y por la obediencia que nosotros tenemos que llevar, que tenemos que tener delante de ti, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Mi Dios, despídenos, Señor. Yo te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos que se conectaron en esta tarde, Señor, a través de tu palabra, mi Dios, que tú les guardes, que tú les protejas. A todos aquellos sacerdotes de hogar, Señor, que están esforzándose, Señor, día a día para agradarte, para consagrarse a ti, mi Señor. Que tú los sigas llenando de ti, de tu palabra, Señor. Que tú les sigas capacitando con tu Espíritu Santo, Señor. Que tú les sigas llenando de tu poder, Señor, en sus vidas, Señor, para vivir cada día, Señor. Bendice sus hogares, Señor. Te pido por el pastor que has puesto aquí, por el pastor Julio, Señor, que lo bendigas a él, Señor, que lo ayudes, Señor, que lo hagas un mejor hijo tuyo, que sigas formando tu carácter en él, Señor, que él siga pareciéndose cada vez más a ti, Señor. Que lo bendigas en ese hermoso ministerio que le has dado, que es su familia, Señor, a dirigirla, Señor, a guiarla cada día, Señor, a ti, siempre a ti, Señor. Que le sigas dando amor por su esposa, que le sigas dando amor por sus hijos, Señor, pero también, mi Dios, que lo sigas capacitando para seguir. Sabemos que tú eres el que diriges la iglesia, Señor, pero que le sigas capacitando a él, que le sigas dando sabiduría para llevar a cabo el trabajo que le has dado, Señor, que es el pastorado de esta iglesia, Señor. Bendice su vida, bendice todo lo que él haga también, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Sea tu nombre glorificado, Señor. Sea tu nombre bendito por los siglos de los siglos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.